Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta su conexión espiritual, nuestra cita de los lunes a las 6 de la tarde, transmitiendo desde el bello municipio de Tibasosa en Boyacá a través de su 100.6 FM y a través de Facebook Live nos conectamos a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema del que muchas personas hablan, pero pocas entienden, el despertar espiritual. Porque realmente suena bonito y hasta romántico. Suena a paz, a conexión, a iluminación, pero hay una parte que casi nadie menciona, ese caos, esa confusión o pérdidas o preguntas muy profundas o un sinsabor, un vacío. En ese momento en el que ya ves que no eres quien tú eras, que algo está cambiando, pero tampoco sabes en qué te estás convirtiendo. Y justamente de eso hoy vamos a hablar. Para este episodio me acompaña nuevamente Lady Montes, coach angelical y terapeuta holística. Con ella ya hemos hablado de ángeles, de señales angelicales y hoy pues vamos a hablar de este tema también muy profundo. Lady, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Diana, muchísimas gracias a ti, un saludo a todos los oyentes. De verdad que sabes que es un espacio que me encanta acompañarte y poder hablar de estos temas que son tan profundos y tan de despertar espiritual. Bueno, y para ponernos en contexto, realmente en este episodio lo que vamos a hablar que es el despertar espiritual. Primero, esbocemos a qué nos referimos cuando hablamos de un despertar espiritual. Pues mira, Diani, tú dijiste algo muy lindo al inicio y es que evidentemente el despertar espiritual o el significado de esto lo han romantizado mucho, ¿no? Pero tácitamente hacemos alusión al término, al despertar espiritual, de que es un cambio interno muy profundo, un aumento de conciencia donde una persona empieza a cuestionar sus creencias, empieza a percibir diferente su manera de interactuar con los demás, con sus situaciones. Prácticamente empieza como a tener como un sinsentido, ¿no? En muchas situaciones de la vida. Y ahí es donde empezamos a hablar literalmente de un despertar espiritual, que a nivel angelical, digamos, los ángeles lo llevan más a un a tener conciencia, ¿no? Una conciencia espiritual, ¿no? Porque, por ejemplo, los ángeles mencionan mucho que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y no al contrario. Y claro, cuando empezamos en estos despertares espirituales, entramos en muchas desconexiones, porque literalmente el ego, que es el que más nos rige en esta 3D, en este tema material, que lo vemos, ¿no? Que solo ve a través de los ojos físicos, cuando se empieza a cuestionar y empieza a sentir que no encaja, que hay algo más, que el corazón le está hablando de ciertas verdades que no conocía, entonces allí empieza, sabes, como la lucha entre lucha de egos, lucha de conciencia también, entonces al ego le cuesta este despertar espiritual. Pero pues realmente es algo que todos los seres humanos pasamos porque somos seres, nuevamente, seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Así que estos cambios, estos despertares pueden empezar de diferentes maneras, no necesariamente con una crisis. Normalmente empiezan con crisis porque evidentemente estamos, por poner el término, dormidos, ¿no? Entonces cuando despertamos y vemos los colores y vemos todo muy claro, hay una confrontación. Entonces, digamos que los ángeles mencionan mucho que no es que Dios quiera ponernos en situaciones difíciles o dolorosas, pero a veces es el medio que encuentra la divinidad o nuestros angelitos para poder como cogernos de los hombros y decir, oye, despierta, este no es el camino, ¿vale? Y empieza no necesariamente con grandes, digamos, grandes conciencias que tengamos que hacer de la vida. Empiezan con situaciones muy puntuales. Por ejemplo, de quién soy,
O sea, no conecto con este lugar, con este espacio. Inclusive no conectamos con la familia, no conectamos con el trabajo, empezamos a cuestionarnos todo. Ahí el alma está pidiendo una conciencia más elevada. Eso es lo que hablamos, que podemos entender como una expansión de conciencia. Porque Claro, nosotros vamos, nacemos y nos van encajando porque venimos puros y divinos y con una conciencia de todo. Y nos van encajando, tú que eres mamá, vamos encajando de acuerdo a las creencias del papá, de la mamá, de la familia, del colegio al que asistes, de la comunidad en la que vives, bueno, de todo el entorno. Entonces tú vas yendo por un camino hasta que llega un momento que es tanta la desconexión de quién eras cuando naciste, que andamos, como lo dicen por ahí, de una manera en automático. de acuerdo. Yo te comentaba, yo me pongo a mirar en retrospectiva hacia atrás y creo, pero pues no estoy segura porque fue lo que hoy recordé, que mi despertar, pero seguramente fue antes, pero el que recuerdo, llegó un momento de mi vida en el que había tenido un logro importante a nivel profesional y estaba viviendo en un entorno que alguna vez declaré, sin saber que había que declararlo, sino que yo decía, yo quiero vivir así, con esto, en tal parte, y y hacer esto y aquello. Y llegó un momento en que, haciendo una reflexión un día, pues me di cuenta que todo eso estaba sucediendo en ese momento, que había pasado un camino para llegar a ese logro. Y ahí fue cuando empecé a cuestionar, bueno, ¿y esta es la vida? Ujú. Entonces, ahí es cuando empezamos a hacernos las preguntas y como tú dices, no es que uno esté perdido, es que estamos dejando de encajar en una vida que ya De sentimos acuerdo, que no es, que ya esa no es la vida que en este momento ya veo para mí. de Por eso acuerdo. tiene llegar a doler. Claro, puede llegar a doler por lo que te decía muy al principio. Tenemos una parte que nos conforma en esta 3D, en esta materialidad del cuerpo que se llama ego. Y el ego no es malo. Mucha gente dice, ay, ego", pero el ego al final también intenta protegernos de lo que conocemos, ¿no? Es lo estable, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando hay un despertar, una expansión de conciencia, porque es exactamente lo mismo, los ángeles lo llaman mucho más conciencia espiritual, empezamos a cuestionarnos, ¿no? Inclusive lo que decía al principio, no tienen que ser necesariamente cambios muy drásticos. Yo ahorita te puedo mencionar ejemplos, pero puede ser por lo menos un cambio de hábitos, ¿no? Estoy comiendo mal, de repente estoy en automático comiendo mal y me encuentro, no necesariamente tengo que llegar a la enfermedad para de pronto decir, despertar, tener conciencia y decir, estoy mencionando un ejemplo muy sencillo, pero decir, oye, quiero cambiar mis hábitos, o sea, quiero redireccionarme, ¿no? Quiero cambiar esto que estoy haciendo, que al final sabemos, el ego sabe que le hace daño, ¿sabes? Al cuerpo físico y demás, pero es rico, es delicioso y, ay, no me importa, ¿sabes? Pero al final después esa conciencia, esa verdad que es del corazón, empieza a cuestionar, oye, no, esto no va a estar bien en unos años, ¿no? Y sobre todo que se habla también mucho de que el despertar espiritual empieza como con los años, cuando ya hay más experiencia y no necesariamente. Lo que te digo, podemos empezar un despertar espiritual con cambios de hábitos muy jóvenes, ¿no? Inclusive si somos unas personas que de pronto, o muy jóvenes o muy mayores, porque aquí hay varios ejemplos de personas que de pronto dicen, yo soy así y punto, a mí no me cambia nadie, esta es mi manera de ser y ahí los ángeles dicen, Dios dice mucho como, uy, en algún momento la vida lo va a llevar a una conciencia, a una expansión. Inclusive se dice, para no entrar en temas muy profundos, pero se dice que al final de nuestros días también hay un despertar de conciencia. O sea, la divinidad, si hablamos a nivel espiritual netamente, los ángeles dicen que al final los seres humanos en algún momento llegamos a despertar de conciencia y si no es en esta 3D, pues al momento de trascender también hay un proceso de despertar espiritual.
¿no? Entonces, como que al final, por eso mucha gente dice, no, el famoso despertar espiritual. Y yo cuando lo explico de pronto a consultantes, me gusta hacer claridad que esto no es para unos cuantos o unos iluminados. Todos los seres humanos tenemos despertares de conciencia y son evolutivos, a veces son en retroceso también, porque nos toca aprender mucho más. Entonces, hay mucho por aprender del despertar espiritual, pero no es una temática para entrar en pánico ni tener miedo, porque a veces se habla mucho también de la noche oscura del alma, entonces no me ha llegado la noche oscura del alma, entonces todavía yo no estoy despertando. No, de pronto estás pasando por esa noche oscura del alma y puedes estar en una crisis matrimonial, por ejemplo, familiar, crisis existencial, y ahí es donde, por ejemplo, los ángeles dicen, hay que aprovechar esas noches oscuras del alma o esos momentos para que haya una evolución y decir, ok, no me voy a quedar en este pico, estoy pasando por este proceso y ¿qué saco de aquí? Allí ese aprendizaje es lo que te va a llevar a una conciencia espiritual, a un verdadero despertar. Entonces, lo que no duele, diríamos que es, o sea, el despertar no duele. Lo que sí puede doler es dejar de decirnos mentiras. Por ejemplo, estoy, como tú lo mencionabas, con esto de querer tener una conciencia en la alimentación que estás teniendo. Entonces, quieres decir, no, pues voy a cambiar mi régimen, pero eso no es que me duela ese despertar, sino que me duele dejar de comer de la manera que venía comiendo. Se nos, se nos congeló la pantalla con Lady. Damos un segundito. Danos un momento, vamos a llamar a Lady para que se nos vuelva a conectar. Un segundo, por favor. Pero bueno, estábamos hablando de esto, de si duele el despertar o cuál es el tema. Y realmente, como lo decía Lady, además, no tiene que ver con la edad, porque si nos ponemos a pensar ahora que Lady lo comentaba, pues en la adolescencia también nos preguntamos muchas cosas, ¿sí? Ahí hay un momento también importantísimo. Lady, mira que estaba yo recordando ahora que tú mencionabas que no tiene edad. En la adolescencia también hay momentos en que nos hacemos muchas preguntas profundas y empezamos como a ir contra el establecimiento, ¿no? ¿Y esto por qué? O ahora porque es que a mí me exigen estas cosas que no van conmigo. Entonces, sí, 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 sí me alineo contigo en este tema de que realmente no hay edad. No, no hay edad y lo que te decía, hay un despertar espiritual en todos los seres humanos en muchas etapas de la vida. ¿Qué pasa? Que yo lo que siento es que ahorita evidentemente hay un colectivo, ¿sabes? También hay una evolución de conciencia y claramente hay mucho más material y mucha más enseñanza. Pero qué rico si, por ejemplo, como papás, en esa etapa de adolescencia, que sabemos que evidentemente estamos en una fase de crecimiento, de desarrollo emocional y demás, allí también hay un despertar de conciencia y si los padres estamos alineados con eso, de que realmente es un cambio de conciencia, podemos ayudar a nuestros hijos a quizá ayudarles un poco en temas de rebeldía, a que entiendan un poco el cambio que están teniendo, que están sintiendo, porque todos pasamos por allí. Y al final la vida como siempre lo hemos tocado aquí en estas charlas, no es lineal, ¿no? Entonces siempre vamos a tener picos altos, picos bajos, y en esos picos, tanto en los altos como en los bajos, hay despertar de conciencia. Por ejemplo, Los Ángeles habla mucho de en esos momentos hay muchísima enseñanza y es donde tenemos como que agarrarnos, como agarrar el barco literal y montarnos y aprender, ¿no? Y viajar y decir, ok, esto lo tomo yo como un gran aprendizaje, esta situación que me está pasando, que es muy dolorosa porque sí, normalmente se asocia el despertar espiritual cuando hay una gran noche oscura del alma, que está bien, no está mal,
porque es que allí es donde el ego se confronta y sale el corazón a hacerse muchas preguntas, ¿no? Porque elegí, esta no soy yo, esta no es mi verdad, ¿no? Llegan en los momentos que normalmente estamos muy dolidos, nos ha pasado algo, nos damos contra el piso, lloramos, nos confrontamos. No, normalmente no llegan cuando estamos bien, ¿no? Cuando todo es color de rosa. Y los ángeles hablan mucho de eso. No necesariamente necesitan los seres humanos llegar a la noche oscura del alma para tener un despertar de conciencia, ¿no? Porque hay personas que les llega el despertar de conciencia, por ejemplo, sí, con una gran pregunta, o, ¿quién soy yo? O sea, ¿para qué estoy aquí? Y no necesariamente están mal. No, no estamos mal haciéndonos esas preguntas o estamos en crisis, al contrario, estamos bien, pero sabemos que el corazón necesita saber algo más, ¿no? Entonces empiezan a llegar situaciones de que una persona le habló de un curso donde hablaban, no sé, de ángeles o hacían una terapia o a nivel, si lo llevamos a nivel religioso, lo invitaron a Emaús, a una reunión o a una oración o a una iglesia, ¿sabes? Allí también en esos momentos hay despertar de conciencia, no necesariamente, y eso yo lo recalco mucho también con consultantes, no necesariamente necesitamos estar mal para despertar. Al contrario, la idea es que estemos bien, porque al final el despertar espiritual lleva mucho al bienestar espiritual, ¿vale? Que es lo que hablan mucho los ángeles, es prácticamente lo mismo, bienestar, o sea, ellos quieren, y Dios en sí quiere que estemos bien como seres humanos, ¿sí? Y como seres espirituales, ¿vale? Entonces, evidentemente, que estemos en armonía con todas las situaciones que tengamos. Esto no quiere decir que entonces, porque aquí también hay un tema de ego espiritual, de que entonces, si no soy zen, si no estoy en la iglesia todo el tiempo, no estoy en despertar espiritual, no estoy en bienestar espiritual, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, creo que así como hace unos años hubo un colectivo, este boom del despertar espiritual, lo llamo boom porque realmente no debería, no es un boom, es un estado del ser, el despertar espiritual. Así lo mencionan los ángeles, sobre todo Arcángel Metatrón, que es un arcángel que está muy cerquita a los seres humanos, sobre todo en estos procesos de cambio y de despertar espiritual, ¿vale? Entonces, es un estado de ser, entonces, pero digamos, hubo un colectivo de hoy, el famoso despertar espiritual, entonces muchas personas decían, sin juicio, ¿no? Porque no está ni bien ni mal, pero decían, si no meditas todo el tiempo, si no estás en afirmaciones todo el tiempo, entonces no estás en despertar espiritual. Y yo creo que ahora, después de hace muchos años, yo creo que nosotros mismos como coaches estamos también en un nuevo despertar espiritual, porque Dios, los ángeles, en las canalizaciones se habla mucho, no necesitas tampoco estar zen todo el tiempo y arriba todo el tiempo para estar en bienestar espiritual. O sea, si, no quieres, si tienes una práctica meditativa y no te provoca meditar, está bien también, ¿sabes? Pero Sí, que no hay estés, reglas, no no hay hay reglas. reglas, no hay reglas, que estés en armonía. Eh, hay algo que te quiero compartir en una canalización que Arcángel Metatron me indicó por unas cosas que yo preguntaba en canalización, sobre todo el despertar espiritual, porque yo me confrontaba también. Y él me dijo algo, te lo digo tácito porque me lo aprendí. Él me dijo, mira, orar, meditar y conectar con lo divino está muy bien para los seres humanos, es muy hermoso para ustedes, les hace bien. Pero lo que realmente cobra significado es cuando esas acciones reflejan esa conexión. Ok. A mí me hizo boom la cabeza, porque aquí entra todos los cuestionamientos que tenemos los seres humanos del despertar espiritual. Entonces, sí, tú puedes orar, puedes meditar, puedes estar zen todo el día, pero si tus acciones no reflejan esa conexión, hay hipocresía total, ¿sabes? No estás en conciencia, ¿vale? Prácticamente me lo puso como que no es que no le importe a Dios, sino como que ese tema de conexión que está muy bien, les hace muy bien al corazón de los seres humanos, pero digamos que
el reto está en que esas acciones reflejen la Sí, conexión. esa coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. De acuerdo. Y si no tenemos esa coherencia, pues digamos, no hay una conciencia, Ujú. no hay una conciencia, ¿vale? Entonces, el despertar espiritual es simplemente saber de que somos nosotros mismos, porque también está muy relacionado el despertar espiritual de que cambiamos, somos otras personas irreconocibles. Al contrario, el despertar espiritual no tiene nada que ver de que cambiemos como personas, inclusive somos más nosotros que nunca, solo que eso implica reconocer que vamos a tener cambios importantes en nuestra vida. Y esos cambios también tienen que ver con el entorno, porque muchas veces empezamos a alejarnos de ciertas personas. De acuerdo, sí. Y tiene que ver con cambios en relaciones, en situaciones, en lugares, en hábitos, por ejemplo. Y esto no quiere decir de que, por ejemplo, empezamos, lo que suele pasar, ¿no? El ejemplo más claro, cuando estamos en procesos de conocimiento, porque al final el despertar espiritual es ir adentro y conocernos mejor, ¿no? Vivir en armonía, en gratitud, en conexión con esos cambios que estamos haciendo. Y cuando eso pasa, normalmente, como todo es vibración aquí en esta 3D, está comprobado de física cuántica, atraemos o repelemos también por vibración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos estamos encontrando, hay situaciones dolorosas y estamos en procesos de cambio, cualquiera que sea, positivos o no tan positivos, pues evidentemente eso empieza a cambiar. Viejos amigos que pues, considerábamos amigos empiezan a alejarse o nosotros a alejarnos, ya no frecuentamos los mismos lugares y esto no significa que uno o el otro sea más o menos, ¿vale? Porque aquí nuevamente hablamos del ego espiritual. No se trata de que yo me alejé entonces porque está en despertar espiritual y está en meditación y está en un retiro y se está reencontrando, entonces me dejó de hablar y yo soy mala y ella, no, no se trata de eso. Eso es ego. Aquí es entender de que por vibración, evidentemente, y los ángeles dicen algo muy bonito que también me compartió el arcángel Metatron, y es que en este camino evolutivo no todos están preparados para caminar y acompañarnos en ese cambio, ¿no? Entonces, no está mal, no está mal. Y eso no significa que seamos más porque estamos entrando en estos cambios de conciencia expansiva y que esas personas que se están alejando o de las cuales nos estamos alejando porque pasa, no es que me voy a alejar de Diana, no, llegan y las personas que han tenido estas experiencias se dan cuenta o pasan situaciones, a mí me pasó con una gran amiga. Yo estaba comenzando mi proceso hace unos 15 años de este reencuentro conmigo y demás, y pasó una situación muy fea que o sea, no le encontramos explicación. Yo no, bueno, yo sí ya lo sé, evidentemente, pero era que yo estaba vibrando y llegan situaciones, o sea, vibrando en otra cosa, eh, y claro, empiezan a llegar situaciones que hacen que las personas se alejen o que se afiancen relaciones, inclusive se afianzan relaciones o por defecto de vibración empiezan a llegar o a repeler y eso no está mal. Porque si tú estás en ese proceso, recordemos que Diani, el despertar o esta expansión de conciencia es individual, ¿vale? Es completamente individual. Entonces, esto no significa de tú o yo, no. Simplemente pasan las situaciones, hay que agradecerlas y puede que esa persona con la cual ya no vibramos tenga su momento de conciencia expansiva en algún momento y quizá podamos ayudarlo o no. A mí me pasa de personas que por vibración nos alejamos amorosamente, o sea, nunca más volvimos a hablar y de repente, bueno, yo me encaminé en esto a nivel profesional y entonces saben y me buscan y demás, o otras no. Y eso hay que agradecerlo, porque es el proceso evolutivo del caminar del ser humano. Lady, y se habla mucho en este despertar de la luz, ¿no? La luz que somos, la luz que toma mayor vibración, entonces se ve más potente. Pero hablemos de la sombra. ¿Qué pasa con la sombra?
Esta expansión de conciencia, esta conciencia espiritual nos confronta mucho con esa polaridad. Recordemos que más que luz y sombra, bueno, la luz y sombra es una polaridad, ¿no? El yin y el yang, lo que llaman bien y mal. Pero esta luz y sombra son polaridades, entonces una no existe sin la otra, ¿vale? Sin embargo, los ángeles por lo menos mencionan de que donde hay luz, no puede haber oscuridad. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que entre más tú alimentes tu conciencia expansiva, más fiel eres a tu verdad. Digamos, no es que esa sombra la vas a esconder, ¿no? Porque nuevamente aquí hay un tema de evasión, espiritualidad versus evasión. Son, nuevamente, con lo que dije al principio, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Entonces, por lo menos los ángeles en la expansión de conciencia, en este despertar espiritual, hablan mucho de ustedes no dejan de ser seres humanos, no dejan de sentir, no dejan de cometer errores, no dejan de, ¿sabes? Aquí el gran, por llamarlo, juego o conciencia de verdad es, ¿qué hago yo con esa sombra? ¿La alimento más o le doy más o le doy luz? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí se habla mucho de, ay, estás en el despertar espiritual y entonces no puedes molestarte. A mí me han dicho, por ejemplo, personas muy cercanas, ay, pero, ¿y eso que hablas con los ángeles? Y no, No tienes derecho a ponerte bravo. no tienes derecho ni a, y si, digamos que hay verdad y no verdad también, no hay una verdad absoluta, pero que esto es como el tema del que peca y reza empata, ¿no? Pero que hay una gran diferencia con el despertar espiritual, que te lo voy a contar como me lo explicó Arcángel Metatron. El pecar, rezar y empatar con esa acción es del ego, porque es evadir la responsabilidad. Listo, yo hago algo, hice daño, entonces rezo o pido perdón, pero mi acto, mi acción, mi conciencia ante eso no cambia. Aquí el verdadero hecho no se trata, y nuevamente va muy alineado a lo que te conté de Arcángel Metatron. Puedes orar, puedes meditar, puedes conectar con lo divino, pero si tus acciones no reflejan esa conexión, estás pecando, rezando y empatando, ¿vale? Entonces no se trata de dejar de ser seres humanos, ¿sí? Pero, por ejemplo, que pasa mucho como mujeres, que nos gusta el chisme, la cosa, el rum rum, pero hay por lo menos reuniones de que encontramos mujeres que están hablando mal de otra persona, ¿sabes? Y que es con sevicia, que se nota que hay, ¿sabes? Hay un sentimiento desde el miedo, ¿no? Envidia, tal, ¿no? Y creo que todas las mujeres lo pongo porque nos hemos relacionado con eso en algún momento. Una cosa es que tú llegues a esa reunión, ¿vale? Y estés en este proceso muy interno tuyo y empieces a participar de esa conversación, también en ese mismo rollo, de esa misma manera. O que tú simplemente estés escuchando y cuando te pregunten a ti, tú digas, yo no tengo nada que decir, ¿sabes? O como dice el gran augurio, es mejor, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. No lo alimentas. Exacto, no lo alimentas. Es como ahorita en redes sociales está muy de moda un tema de que ponen como unos fósforos a quemar y se prenden todos. Y claro, si tú estás en ese rollo, te prendes con el primer fuego, pero si tú cortas en parte ese fuego, a ti no te va a llegar, ¿vale? Entonces son analogías muy bonitas de, ok, yo estoy en mi proceso y no significa que no voy a tener una conversación fuerte con una persona o que no me den ganas de mandar todo a donde sabemos, porque no se trata de estar zen todo el tiempo, pero sí es, ¿qué hago con esa sombra? ¿La sigo alimentando o pido expiación? Por ejemplo,
el tema de expiación me gusta mucho cómo lo nombran en un curso de milagros, no sé si Me encanta. porque Sí, la sí. expiación no se trata de la culpa por mi culpa y darnos rejo por eso, sino pido expiación, pido, acepto que estoy cometiendo un error, ¿sí? Y pido expiación a Dios y digo, esto viene de mi ego, no desde mi corazón. Allí tú estás reconociendo tu divinidad, ¿sí? De que eres humano, que estás emitiendo un juicio, que estás errando, Sí. pero ahí es donde está el verdadero despertar espiritual. Yo soy consciente y muy seguramente en una próxima reunión de amigas tú no vas a participar de esas conversaciones. Y O esa, simplemente no estás, te alejas, ¿no? Y ahí es donde empiezan los cambios. y esa herramienta también te enseña que luego de pedir ese discernimiento, también puedes pedir verlo de otra manera. Y en algún momento te lo mostrarán los ángeles, porque tú ¿Verdad? dices con las señales cómo nos muestran las cosas. Claro, así empiezan, empiezan a llegar las señales y lo que te digo, muy concretamente, lo que te decía del ejemplo de cuando nos reunimos en amigas, quizá ya tú no te reúnes con ese tipo de amigas que tienen ese tipo de conversaciones. Quizá por vibración, o sea, ya no encajas allí, entonces ya empiezas a llegar con otras amistades o con otro tipo de amigas que tienen conversaciones un poquito más. Y, oye, todos emitimos juicios, ¿no? Pero que esos juicios al final no sean destructivos. Porque una cosa es lanzar un juicio muy destructivo o a lanzar un pensamiento porque sí, ¿no? Y al final tú dices, uy, Dios mío, no, no, lo siento, me retracto y pues Los Ángeles enseñan mucho en canalización cómo pedir expiación, ¿no? Cómo resarcir. Hay algo muy bonito del tablero que creo que te he hablado de ello. Es como llegar a ese momento donde dije algo que hirió, hice una acción y simplemente me pongo en un momento de conciencia, en soledad, nuevamente lo traigo y hago que estoy borrando. Eso es algo muy bonito que enseña Arcángel Miguel y realmente trae paz. Y eso no es pecar, rezar y empatar. No, eso es un proceso de borrado y bueno, podía entrar aquí en muchas otras técnicas y ejercicios, pero básicamente por lo menos lo que dicen los ángeles con esto es ser consciente. Ese es el despertar espiritual. Sí, además que también hay unas creencias alrededor del despertar de conciencia como que, bueno, ya lo decías tú, ¿no? Esa famosa frase que te vienen a decir, ay, es que como eres espiritual y luego te botan ahí el... Sí, sí, y uno se siente como, ay, no, yo por lo menos ya, yo cuando me dicen ese tipo de cosas, por A o B, que normalmente lo dicen las personas más cercanas, ¿no? Y yo creo que no solamente lo dicen los ángeles, sino también, pues es muy normal, y creo que es un dicho también. Hay personas que conocen una versión de ti que ya no es. Y no es que hayas dejado de ser tú. Mira, una amiga hace poco en Cartagena que me encontré con ella me decía, Lady, ¿qué ha cambiado de ti? O sea, ¿qué tiene esta nueva Lady que ya no tiene la que yo conocí? Y yo le dije, yo soy la misma persona. Yo soy la misma persona. Lo que pasa es que soy más consciente. Antes yo actuaba desde la inconsciencia en muchas situaciones. Tú que eres también amiga, conoces mi historia. Entonces, cuando actuamos desde la inconsciencia, evidentemente, así como repelemos o atraemos personas, también atraemos situaciones dolorosas o bonitas, dependiendo. Aquí también entra un tema karmático, pero no quiero que la gente como que se enrolle del karma y demás. Simplemente es recordar que cuando hacemos conciencia podemos actuar de una mejor manera, ¿no? Porque una cosa es que, no sé, por personalidad, por poner un ejemplo, que tengo una consultante que trabaja mucho esos temas en sanación energética, por su personalidad ella es muy fuerte, muy tosca. Entonces, claro, hiere con la palabra, ¿no? Y ella está haciendo un trabajo muy fuerte. Ojo, antes no era consciente. Cuando ella llegó a la primera consulta, me decía, no, pues yo me regaba en prosa con la gente y no me importaba. Y era mucho de, yo soy así y a mí no me cambia nadie. Y, ¿sabes? Y yo le decía, no es que esté mal ni bien, esa era tu verdad, ¿sí? Claro,
cuando tú entras en conciencia de, oye, está bien herir a las personas, pues ella se daba cuenta que también recibía el mismo trato de muchas personas, inclusive peor. Cuando empezó a hacer conciencia y sigue en trabajo de conciencia, ¿no? De hacer las cosas diferentes, de hacer trabajos canalizados, ejercicios que le dejan sus angelitos y ella siente el cambio. Y nuevamente aquí el despertar espiritual es individual, no se trata de yo estoy en despertar espiritual para que el otro vea mi cambio. No, es para mí. Y después de que yo sienta que hay un cambio, que me siento bien, por ende, por vibración, nuestras situaciones, las personas también empiezan a cambiar con nosotros. Pero esto es un trabajo muy fuerte. El despertar espiritual duele porque el proceso de sanar en parte duele. ¿No? Es como cuando nos curan una herida, ¿no? Duele, Arde, arde mucho, arde. es muy parecido, por no decir igual. Y también en ese camino del despertar, cuando las personas empiezan a tener esas inquietudes, ¿no? Pueden llegar a terminar decepcionadas porque, así como tú lo nombrabas, ¿no? Que hubo un boom y que llegaron tantos gurús y tanta cosa, pues la gente empieza en una búsqueda frenética Sí, para que le resuelvan un problema. exacto. Y por eso viene uno tan, que termina uno tan decepcionado. Pero Vaya más allá problema. de eso, ¿qué pasa cuando descubres que no todo lo espiritual es genuino? Y a eso voy con el tema de caer en Sí, esas dependencias y manipulaciones. claro. Aquí lo que siempre yo le digo a las personas es el sentir. Porque nuevamente a veces las personas llegan por el famoso boom o porque piensan que, no sé, por ponerlo en la rama que yo hago, que es canalización, sanación con ángeles específicamente, lo que tú dices, lo que me van a solucionar un problema y aquí ya yo desperté y ya sané y no. Siempre digo lo que sienta tu corazón. ¿Qué se siente? ¿Se siente genuino? ¿Se siente que hay un cambio? Por eso, por lo menos en mi caso, yo no suelo decir, ven en un mes, ven en dos, ven. No, haz el trabajo, haz lo que te han indicado tus seres, tus guías, tus seres de luz y tu corazón te va indicando, porque el cambio no lo veo yo, el cambio lo ves tú. Tú eres la persona que vas a decir esto me está funcionando, esto me está sirviendo. Y allí es donde cada corazón en esa conciencia. Cuando es conciencia de verdad no significa de que me va a doler todo el tiempo, es reconocer de que hay un cambio genuino en mí, estoy más agradecida, ¿no? Me levanto con más ánimos de hacer las cosas y si no lo tengo soy consciente, me permito sentir, me permito llorar, me permito reconocer que estoy en un proceso, ¿no? Por lo menos me separé, me divorcié, pues oye, yo es un despertar, sí, ahí puede haber un despertar, si tú lo quieres, porque si no, tú puedes seguir en esa victimización, en esa manipulación del ego y demás, pero en crisis profundas tú puedes decir, me duele profundamente, lloro, pataleo, me encierro, pero tiene una enseñanza para mí, voy a ver qué es, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a las personas, el corazón siempre va a ser la guía, porque el despertar espiritual no viene de la mente, viene del corazón. Y esa es la guía. Sí, Lady, sin embargo, hay mucha manipulación. Y tú lo ves en las historias yo conozco muchas historias de años atrás, hasta las abuelas le contaban a uno que por allá llegó una persona al pueblo y eso, bueno, recogió gente, hablaba y eso es lo que yo le llamo la espiritualidad peligrosa, ¿no? Sí, Porque la hay espiritualidad tóxica. mucho Sí, comercio alrededor de todo esto. total, Entonces, espiritualidad tóxica. El tema, Miriani, y yo sé que esto puede generar confusión a las personas, es cuando hay promesas de una persona de que te va a cambiar la vida, ¿sí? Ahí debe haber una alerta, porque yo no te cambio la vida como coach espiritual o como guía angelical, yo simplemente soy un canal y tú, como ser consciente o no,
puedes decidir si cambias de acuerdo a esa guía que te están dando los angelitos, que te está dando Dios, llámalo como quieras. Porque inclusive también nos hablan no solamente ellos a través de un ser que es canal, sino a través de, de familias, de personas, de amigos. Y nosotros somos los que queremos hacer la vista gorda o cerrar los oídos, cerrar nuestros canales. Pero lo que sí yo recomiendo es, si llegan personas a decir, te voy a cambiar la vida y con esta terapia, pues vas a hacer otro y ya despertaste espiritualmente, debe haber una alerta porque además el despertar espiritual es progresivo. Es decir, tú estás en despertar espiritual, como que sanas una capa y puede que llegue una situación, entras en otro proceso de conciencia y, ¿sabes? Y hay otra sanación y entonces es evolutivo. Y por eso digo que además de que puede ser evolutivo, puede ser, ¿sabes? Te puede patraciar, como podríamos decir coloquialmente. Te puedes ir para atrás cuando quizá no hay mucha conciencia. Lo bueno de esto es que, así como tú dices, hay personas que pueden sonar charlatanes, que pueden, que suene que lo hacen por dinero y demás, y que hacen promesas. Sí que es cierto que hay personas que pueden tener unos apoyos a nivel de terapia espiritual y evidentemente en terapia clínica, ¿no? Yo tengo consultantes que tienen claro que esto es un tema espiritual del alma, pero también tienen sus acompañamientos psicológicos, psiquiátricos, con expertos, porque el sanar no es lineal. ¿Sabes? La vida no es lineal, siempre tenemos situaciones, unos más que otros como personas, pero siempre estamos en situaciones que nos van a generar una conciencia. Por eso es importante un acompañamiento. Como el día y la noche, diríamos entonces en este proceso. Total, Estás en un despertar, pero luego puede llegar una ensoñación y luego viene otra situación que te hace volver al camino de, hey, ¿qué está pasando conmigo? ¿Sí? totalmente, totalmente. Todos vamos por ese camino buscando esa paz, ese, ¿no? Ese sentido de paz. ¿Tú crees que la paz vive en nosotros o hay que construirla? Las dos. La paz vive en nosotros nuevamente porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Solo que se nos olvida, evidentemente llegamos con el ego y es lo primero que se activa cuando vamos creciendo. Pero también hay que construirla, ¿sabes? Entonces, cuando yo me reconozco como ser espiritual viviendo esta experiencia, sé que voy a tener situaciones que me van a poner en controversia y que me van a eliminar mi piso y eso me va a generar tristeza, incomodidad, no voy a tener paz en ciertas situaciones. Pero cuando yo soy consciente de eso, puedo adquirir herramientas que me permitan volver a mi paz, que es mi esencia, es como la abundancia. La abundancia es una energía del ser, ¿sí? Es un estado del ser. Un estado del ser. La paz también es un estado del ser. Entonces, herramientas que nos puedan conectar con la paz. Los ángeles hablan mucho de conexión con lo divino, como les decía que me indicaba Arcángel Metatrón. ¿Y qué son herramientas de conexión con lo divino? Meditación, oración, si te llama a estar en tu iglesia, en tu templo, pero ojo, que sea que tu corazón se siente abundante allí, ¿sabes? Que siente que está cambiando. No que vas a salir de ese templo o de ese lugar o de esa práctica espiritual y entonces vas a despotricar con la gente de alguien o te encuentras con alguien o en tu trabajo y hablas mal o con tu pareja y la tratas mal. Ahí no hay conciencia, ¿sí? Ahí no hay, ahí el despertar espiritual está desvirtuado y ya llegamos al boom espiritual. Aquí se trata nuevamente de ser conciencia y acudir a las herramientas que nos conecten con esa tranquilidad y esa paz. En el despertar espiritual, Diani, como para abordarlo rápidamente, la soledad tiene mucho que ver, tiene un juego, yo digo un punto muy a favor, ¿sí? Y no necesariamente de que, ok, si estamos en despertar espiritual casados o en noviados o en pareja, en familia, entonces ya pues me voy a divorciar y voy a estar solo o sola. No. Si estamos solos, es decir,
las personas que están solteras, genial, porque se pueden reencontrar. Hay momentos de soledad, no hay compañía de nada, entonces son momentos que son muy valiosos. Por eso es que normalmente llegan, por lo menos cuando hay una crisis, estamos solos, nos divorciamos, terminamos un noviazgo, en fin, o estamos solos, ¿no? Y decimos, estoy sola y me quedé sola o me quedé solo y ¿para dónde voy? Esos momentos de soledad son muy valiosos. Pero momentos de soledad también significan, por lo menos si estoy en familia, en pareja, tener al día una hora de soledad para aplicar mis herramientas, para conectarme conmigo, cualquiera que sea la herramienta que te llene, si es meditación, si es una terapia de canalización, si es una hora con una terapia con tu psicóloga o psicólogo o psiquiatra, me explico. Al final, el despertar espiritual y esta conciencia y esta expansión tiene que ver mucho con ir adentro y estar tranquilos y hacer conciencia, conocernos, conocer nuestros actos, como que empezamos a poner límites más sanos, ¿sabes? Ya no somos tan permisivos y entonces eso nos ayuda eh, también a tener un control de ciertas situaciones que quizá antes no los teníamos cuando estábamos así como caballitos cocheros, ¿no? Entonces los momentos de soledad en el despertar y en la conciencia expansiva son muy importantes. Hay que Ay, sí. aprovecharlos. Y para nuestra audiencia que tiene ese privilegio de todo ese verdor en Boyacá, pues Mm, esos momentos de una caminata por un sendero, eso es invaluable. maravilloso conectar con la naturaleza y inclusive no necesitamos saber meditar si no tenemos ni idea. Yo siempre le digo a mis consultantes, siéntate, si tienes una montaña para ver, y, bueno, y en Boyacá que hay unos paisajes tan divinos, si puedes ver una montaña, un árbol desde tu ventana o tienes la dicha de poder caminar por algún sendero, eso, conectar con la naturaleza también nos lleva adentro y nos permite tener una interacción con nuestro corazón, que ahí es donde habita la verdad de lo que somos. Mira, hay un caso muy bonito que es de un empresario. Bueno, hay un libro que me imagino que muchos conocen, El monje que vendió su Ferrari, habla mucho del despertar de conciencia. Es un libro que yo recomiendo para cuando estemos en estas confrontaciones, ¿no? Y hay un caso en Colombia de un señor que era, no voy a decir el banco, pero era el director de un banco aquí en Colombia principal. Y él dice que se fue a hacer, él estaba ya confrontado, ¿no? Como, no sé, bueno, tengo esto, me gano tanto y soy el súper empresario en Colombia. Y él dijo que se fue a hacer el Camino de Santiago, que el camino como original son 3 meses aproximadamente. Este señor se fue a hacer ese camino y él dijo que allí, o sea, tuvo esa expansión de conciencia. Se confrontó todo, en fin, para hacer el cuento corto, él llegó, renunció, o sea, como que dijo, no quiero ser más el director, chao, entregó todo. Y este señor se dedicó a sus hijas, montó un tema no de terapia, sino como de charlas, un poco ya más también tipo coach. Y no es que se volvió el zen, entiendo que sigue siendo empresario, pero algo cambió en él, ¿no? Él dijo, esto no es lo que quiero. Y ahí hay un despertar de conciencia, ¿no? Es que, y muchos envidiarían eso, ¿no? El directivo, el tal, eh, y para muchas personas eso no es lo que lo llena, lo llenaba, a él en específico lo llenaba otra cosa. Entonces son momentos que para ciertas personas pueden ser muy drásticas, ¿no? Sí, esas decisiones, ¿sí? Y la toman a veces con mucho miedo, por lo menos me voy del país, me voy, o sea, siento que me tengo que ir, se van y ahí hay un despertar y son personas diferentes, en fin, despertar de conciencia hay muchos ejemplos, pero lo importante es cuando empieza a hablar el corazón y esa es la señal de sentir que necesitamos hacer un cambio real en nuestra vida. Y es inevitable entonces, como tú lo decías, sentirse solo en ese proceso, Total. en algún momento. Ahora, sostener esa sensación de no pertenecer, que es otra de esas características fuertes en el despertar, el que yo aquí me siento como mosco en leche, ¿sí? Esa sensación.
La vida y las mismas situaciones y esa misma pregunta de que yo hago aquí, no pertenezco, la vida se encarga de mostrarle a uno situaciones y mostrarle a uno inclusive personas, sensaciones y simple hecho de preguntártelo ya es una sensación del despertar espiritual, de que debes hacer algo. Y aquí lo importante es que y yo creo que todos tenemos ese tipo de preguntas. Eh, y aquí no se trata, ok, estoy despertando, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que renunciar? ¿Tengo que...? No, es simplemente ir adentro, ¿no? Porque a veces el ego hace que pensando que está en despertar espiritual, uno tome decisiones, no digamos erradas, porque no hay ni bueno ni malo, pero que no son en ese momento para nuestro más alto bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, con este tema hay que tomarlo con calma, con tranquilidad, con esa, nuevamente, conciencia de que estamos entrando en una fase de cambio en ese momento de la vida y que hay que ser también inteligente. Entonces, por eso te digo, el acompañamiento es importante y cuando tú pides, porque aquí los ángeles hablan mucho de cuando estás en estos procesos hay que pedir conscientemente, humildemente, no desde la necesidad. O sea, estoy sintiendo esto, Dios, ayúdame, dame una señal, llévame a las personas, llévame a las situaciones para yo poder entender qué está sucediendo en mí. Y yo siempre creo que te lo he dicho en estas conversaciones, los ángeles, Dios, esa fuerza en la que creas te va a dar la señal. Ojo, puede ser en situaciones conflictivas, que duelan, o simplemente cuando estás en esos procesos, una iluminación, ¿no? Una persona llega a un curso, llega a un viaje, en fin. Pero tú cuando mencionas iluminación, a mí se me viene a la mente que pues realmente el despertar no, el objetivo no es ser luz, porque pues igual No, luz de todos, todos somos, ¿no? sí, Pero no despectivamente decir, ay, está duro que te he iluminado. No, bueno, pienso que ese no es el objetivo, ¿no? Es más, no, para nada. Iluminación hablo también de recogimiento. En el recogimiento hay iluminación. En reconocer que estamos cambiando hay iluminación. En saber de que queremos actuar diferente hay iluminación, ¿no? Y la iluminación no es estar centro del tiempo y arriba en vibraciones altísimas, que está genial, eso no está mal, está rico, pero nuevamente traigo a colación lo que decía Arcángel Metatron, o sea, tú puedes estar allá arriba todo el tiempo, pero cuando bajas tus acciones no reflejan esa conexión, pues no, claro, y es que estamos viviendo, como tú lo dices, no estamos viviendo en otra dimensión, sino en esta, y en esta dimensión se exacto. requiere también ser reaccionarios en algunos momentos. Sí, Momentos de inseguridad, por ejemplo, pues que tú no te puedes quedar, no, o sea, habrá momentos en que tienes que, y eso no significa que eres más o menos. de acuerdo, como lo que hablamos, no, nadie es más o menos, simplemente cada uno está en un proceso evolutivo diferente y eso hay que respetarlo. Eh, y digamos que lo que te decía, aquí no hay que entrar en el ego espiritual, simplemente es entender que estamos en procesos y que necesitamos cierto direccionamiento. Yo lo que siento, Diani, es que porque pues lo viví y acompaño personas que están en estos procesos y no lo podemos hacer solos. O sea, tenemos ayuda divina, ¿sí? Dios está allí siempre, los ángeles están sosteniéndonos, pero claro, nuestros ojos que quieren verlo ya materializado, pues ellos no se hacen materia a menos que sea estrictamente necesario. Necesitamos ayuda humana, ¿no? Por eso está ahorita, afortunadamente, todo este tema de salud mental maravilloso, porque eso ayuda también a encontrarse. Y no darnos el látigo tampoco ¿será que estoy despertando o no? Simplemente estoy viviendo un proceso y pedir ayuda al cielo, ¿sí? Y la ayuda llega de todas las formas posibles. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando, algunos puede que estén en procesos y digan, algo de esto les llega. Allí hay una señal. Lo más importante es tener claro de que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, y yo, como te dije al principio, en todos los momentos de nuestra vida tenemos una evolución de conciencia, todo el tiempo. Lady, pues muchísimas gracias. Quisiera que nos dejaras un último mensaje, aunque has dejado unos mensajes
muy profundos para todas las personas que hoy se conectan. Gracias, gracias. Aprovechemos y déjanos ese último mensaje para las personas que puede que estén sintiéndose de alguna manera perdidas, rotas, confundidas, como que entiendan que no es que se estén perdiendo a sí mismas, sino que hay este proceso de transformación. Sí, yo lo que puedo decirles es que este proceso de expansión de conciencia puede que sea doloroso, puede que lo estén viviendo y sintiendo muy fuerte y doloroso. Sí es un despertar de conciencia y siempre hay que, de una manera más que positiva y todo pasa por algo, es saber de que Dios siempre nos tiene estas situaciones para nuestro más alto bien, aunque no lo veamos en el momento. Y ahí entra también la conciencia del despertar espiritual. Nuevamente, que se queden con este tema de somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y las situaciones difíciles, como las llamamos, siempre van a estar sobre la mesa. Depende de nosotros qué tanto queremos quedarnos allí. Lady, muchísimas gracias. Trae Gracias. siempre ese mensaje amoroso, ese mensaje de, ay, sí, vamos, avancemos, que vamos por el camino que es. Así que eso es Sí, valioso. Muchísimas gracias porque todos los que nos escuchan, pues sentirán de alguna manera esa vibra tan bonita, tan dulce, tan amorosa que tú tienes. gracias Diana y siempre es un placer conversar en este espacio contigo y con todos los oyentes que se lleven un mensaje muy lindo. Y a todos ustedes, decirles que el despertar no es volverse alguien perfecto. No, tampoco es ser luz, no, es dejar de esconder lo que realmente somos y sobre todo dejar de esconderse de uno mismo. No es solo encontrar la luz, es atreverse a mirar esa sombra sin huir. Y tal vez no estás perdido, tal vez estás soltando una versión de ti que ya no te representa. Y eso, aunque puede doler, también es un acto de conciencia. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus vidas y en dejar esa semillita de transformación en sus corazones. Los espero en una nueva conexión espiritual. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti cambia.